La vez pasada empezamos a hablar y comentamos hasta el verso 4 acerca del liderazgo del apóstol Pablo. Y el título era "El líder se gana la confianza". El apóstol Pablo se ganó la confianza siendo el prisionero, y esa confianza le sirvió de mucho, y lo vamos a ver en esta mañana. Y quiero, hermanos, que entendamos que cada creyente está llamado a ejercer cierto nivel de liderazgo, porque se nos ha encomendado a todos la gran comisión de evangelizar, de hablar de Cristo, de ganar almas. ¿Y qué es liderazgo? Es influencia, es respeto. Y ejerciendo esa influencia y ese respeto que estamos llamados a ejercer, podemos ganar almas para Cristo. En ese sentido es que yo quiero que veamos estas porciones de la palabra. Vamos a leer Hechos capítulo 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos. Estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjurio y con mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Pero si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Que el Señor bendiga su palabra
en nuestros corazones. Una vez la jornada del apóstol Pablo volvió a iniciarse, después de una breve escala en Sidón, el barco encontraría lo que sería una seria pesadilla, vientos contrarios. Para que podamos ver cómo el liderazgo del apóstol Pablo se eleva entre todos los hombres del barco hasta que llega a estar completamente a cargo y todos dependen de él. Necesitamos ver algunos detalles de esta historia. Chipre es una isla que está al sur de Asia Menor y al norte y al oeste de la tierra de Israel. Chipre, de todas esas islas, Chipre es la más grande y más cercana, y las que tenían, los vientos venían del oeste hacia el este de Chipre, y ellos intentando evitar esos fuertes vientos. Chipre era conocido por esa época del año tener esos fuertes vientos. Entonces las pistas cronológicas que tenemos del libro de los Hechos nos dicen que esto pudo haber sucedido a mitad o a final de agosto, y la temporada de navegación estaban por terminar, y los vientos de invierno del Mediterráneo en esa época son muy peligrosos, y es casi imposible navegar en los tiempos de noviembre a marzo, y se estaba acercando ese tiempo. Por tanto, no quedaba mucho tiempo para ese viaje de Cesarea a Roma. Entonces, mira que la menciona aquí, la travesía de Cesarea a Mira, recuerden esto, podía durar unos 9 días. La temporada peligrosa de navegación se estaba acercando. Mira tenía una bahía, era una ciudad pequeña, pero el puerto era muy ocupado, especialmente por los navíos de Egipto. Muchos barcos llegaban a Mira. Mira era como un puerto de encuentro. Los barcos llegaban ahí y luego se devolvían, descargaban y regresaban. Y era como un meeting point, un punto de encuentro. Era Mira, y ahí el verso 6 dice, y hallando allí, versos 5 y 6, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó. Era un centro donde era fácil encontrar, y este barco era mucho más grande que el primero. Este barco llevaba 276 personas, como dice el verso 7. Entonces los vientos occidentales estaban en aumento con intensidad, se estaba haciendo difícil maniobrar y no tuvieron otra opción que navegar hacia el sur de la isla de Creta. El plan era navegar por la costa suroeste de Creta, lo que lo protegería de esos vientos poderosos y podrían llegar a salvo. Aquí menciona buenos puertos, que de buenos puertos, según los historiadores, no tenía mucho, porque era un puerto de suministros y alojamiento, y los suministros y los alojamientos eran escasos. Pero también el dueño del barco estaba ansioso por seguir. Primero, alojar tantas personas era un costo económico altísimo, y también debería tener miedo de perder la carga, de que se le dañase la carga que iba. Así que cada quien tenía sus propios intereses. Quedarse mucho tiempo allí hubiese sido desastroso desde el punto de vista económico. Y habiendo pasado mucho tiempo, aquí menciona más adelante el ayuno. El ayuno es una referencia al día de la expiación, el 10º día del mes séptimo en el calendario judío, lo que implica que eso era cerca del mes, de nuestro mes de octubre. Y repito, cruzar el mar abierto en ese momento del año es una proposición muy peligrosa. Era apostar contra la vida misma. Pero era un riesgo que al parecer los marineros estaban dispuestos a tomar.
pensaron que podían salir de buenos puertos y que podían pasar el invierno en un lugar llamado Fenice, que se encontraba en la costa de Creta. Pablo podía ver lo que se avecinaba. Sabía muy bien que era un plan alocado y arriesgado. Ya él había estado, según 2 Corintios capítulo 11, en 3 naufragios. Así que él podía hablar al respecto. Josías, por favor. Miren, no sé si pueden ver, ese es lo mejor que encontré, es un mapa de la travesía de Pablo. Esto es Cesarea. ¿Recuerdan la primera parada en Sidón? De ahí duraron 9 días. De Cesarea a Sidón, ¿qué hice ahora? Bueno, aquí duraron 9 días. Imagínense cuánto tiempo tardarían de Cesarea a Roma. 4, 5, 6 meses. Entonces, ellos tienen que tomar el riesgo. O se van en ese tiempo, se la juegan, o saben y cruzan la parte peor de navegación, o van a tener que durar con esos presos y con una navegación de casi 300 personas en buenos puertos. Ese es el trayecto de Cesarea. Y aquí menciona Fenice, Creta, buenos puertos, la isla de Malta, donde en el capítulo 28 encallan, y ellos van hacia allá, hacia Roma, para que tengan una idea de la travesía. Entonces, gracias, Josías. Pablo toma la iniciativa, el líder toma la iniciativa. ¿Quién? Pablo los amonestó, versículo 10, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. ¿Quién era Pablo? Un prisionero. Sin embargo, tomó la palabra en un barco donde había muchas personas con autoridad. Había un capitán, un contramaestre, otros marineros de rango, había un centurión y otros soldados del régimen imperial. Decía Winston Churchill que se necesita valentía para levantarse y hablar, y se necesita humildad para sentarse y callarse. Si lo que usted va a hablar es importante y va a traer un buen aporte, levántese y hable. Pero si usted lo que va a hablar no es bueno, siéntese y cállese. Pero el apóstol Pablo se levantó. Tenía la valentía y valía la pena tomar el riesgo. Y habló, él tomó la iniciativa. Reconoció cuál era el peligro y lo señaló de manera clara. Él no tenía ningún rango, ningún título, ni ninguna autoridad, pero se dio cuenta que había un problema. Y cuando un líder se da cuenta que hay un problema, no pasa de largo, como pasó el levita, y pasó el levita y el sacerdote. Él tomó la iniciativa y trató de traer claridad a la situación. Eso es liderazgo. Los líderes se levantan en tiempos difíciles, toman la iniciativa y dan una solución. No miran para otro lado. Es lo más fácil. Por eso decía el otro día que, siendo sincero, el verdadero liderazgo hoy día escasea, porque cada quien va a lo suyo y cada quien piensa menos en el prójimo. Pero recordando la parábola del buen samaritano, el levita y el sacerdote no le dieron un pellizco, no le dieron patada, no le hicieron ningún mal, pero pasaron de largo. Pasaron de largo. No le hicieron el bien. Y recuerden, no solo pecamos por hacer lo malo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los instintos de Pablo eran correctos, tal como los eventos subsiguientes lo mostrarían.
parece que mientras todos evaluaban la situación, ya Pablo tenía la solución. Dice John MacArthur, el líder nunca dice, puede que haya un problema, alguien debería hacer algo al respecto. El líder dice, este es el problema y esto es lo que hay que hacer. Más o menos 500 años antes que Pablo, que esta travesía, Nehemías es un gran ejemplo de liderazgo y de tomar la iniciativa y no ser indiferente a una necesidad. Mientras la nación de Israel estaba emergiendo después de un largo periodo de cautividad en una tierra extranjera, Nehemías por sí mismo unió al pueblo de Jerusalén y reconstruyeron los muros de la ciudad en 52 días. Esa fue una muestra impresionante. Vamos a ver algunos versículos ahí, Nehemías. Para los nuevos creyentes, los Salmos, para atrás, Job, Esther y Nehemías. Para los nuevos creyentes y para los que no leen mucho la Biblia, para que lo encuentren más rápido. Vemos a Nehemías en el capítulo 1. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Una situación difícil. Cuando oí estas palabras salí corriendo. No, me senté y lloré. Le importó la situación. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La primera cosa que tenemos que hacer, orar delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Es interesante cómo él intercede, cómo él se interesa por el problema que está pasando. No fue indiferente. Para él hubiese sido más fácil mirar para otro lado, que es lo que la mayoría de personas hacen. Yo tengo un puesto importante, yo trabajo para el rey, a mí me está yendo bien, al otro que se lo lleve Satán, pero él no actúa así. Pensó en una solución, en el capítulo 2, verso 6, dijo, entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Sabía cuánto tiempo iba a necesitar, sabía cuánta madera él iba a necesitar para reconstruir, para hacer. Delegó responsabilidades, conocía a la persona hasta por su nombre, los que le iban a servir. Supo cómo motivar a la persona, era una tarea difícil. Las cosas son muy difíciles hasta que se hacen. Era una tarea difícil, dice el capítulo 2 de Nehemías, capítulo 17 y 18. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré,
cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, les dio ánimo, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y lo último que hizo Nehemías, en el capítulo 4, versos 21 al 23, trabajó junto con las personas. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Trabajó junto con las personas. Él no fue indiferente, él se interesó, tomó la iniciativa, Nehemías, de preguntar cómo están esa gente por allá. Están en medio de un gran mal. Caramba, alguien debería hacer algo, dijo. Él tomó la iniciativa. En medio de la tempestad, mientras tanto, en buenos puertos, los soldados y los marineros analizaron el consejo de Pablo y decidieron rechazarlo. Lucas escribió, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el pueblo para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiese arribar a Fénice. El capitán del barco parece que decidió hacer la voluntad de la mayoría. Dice un refrán que donde hay dos capitanes el barco se hunde. Aquí había 276 capitanes. Usted dirá, y lo que parece una desviación poco común y más desesperada de lo normal. La mayoría estaba a favor de tratar de llegar a una bahía un poco más ventajosa. Hermanos, no siempre la mayoría tiene razón. Un pueblo elige un presidente y ese mismo pueblo lo quita 4 años después porque se equivocó. No siempre, y es preferible seguir a un líder sabio, analítico, juicioso y cuidadoso, y sobre todo guiado por el Señor y por la palabra del Señor, que seguir la mayoría. Es más, el cristiano vive una contracultura. No espere que seamos populares. El mundo no va a estar de acuerdo con las posiciones nuestras cristianas. Y si usted quiere ver, haga un comentario por ahí, por las redes, a ver cómo apelado a la santidad, a ver cómo le caen arriba. Usted no está aquí para ser popular, ni estamos aquí para seguir lo que diga la mayoría. Estamos aquí para obedecer la palabra de Dios y lo que dijo el Señor. El capitán del barco permitió que votaran, permitió que la opinión de los demás tomara la decisión por él. Bueno, votar en medio de esa situación. Quizás ahí votaron personas que no sabían nada de navegación. Había un montón de presos en el barco, lo que sabían era robar, asaltar, atracar, hacer fullería, pero quizás de navegación no sabían. Hay una película cuyo actor principal es Anthony Hopkins, se titula Lo que queda del día. Es una película basada en la historia de lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial y el exterminio de Hitler y el ejército nazi. Se reunieron en un castillo de Inglaterra muchos líderes del mundo, gente muy poderosa, que iban a decidir allí el destino del mundo. Y había gente de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, y están todos esos poderosos en una mesa muy grande tratando de decidir qué es lo mejor
para la humanidad. Y hay una escena donde quizá el líder de ese grupo de líderes le pregunta al mayordomo, que es Anthony Hopkins en la película, ¿qué te parece? ¿Te parece que debemos aplicarle muchos impuestos a la persona después de la guerra y hacer grandes recaudaciones? ¿O te parece que no debemos cobrar muchos impuestos a la persona? El mayordomo dice, señor, no estoy autorizado ni capacitado para contestar esa pregunta. 3 veces le hacen la misma pregunta y 3 veces él da la misma respuesta. Entonces este líder se para y dice, ¿ven cuáles son uno de los problemas de la democracia? Que un ignorante como este, que el voto de este ignorante y el voto mío tienen el mismo peso. Todos creemos que la democracia es el sistema menos malo, pero todo sistema humano tiene su problema. Cuando estemos con el Señor ya no habrá problema. Y habrá un reino donde more la justicia. Pero poner a votar en esta situación a gente que no sabe de navegación, a mí no me parece una buena idea. Por eso hay decisiones que las tienen que tomar los que saben, aunque parezca un poco dictatorial. Aquí había 276 capitanes. En segundo lugar, el buen líder utiliza el buen juicio. El líder utiliza el buen juicio, que fue lo que hizo el apóstol Pablo. Según la cosmología, el líder es una persona que se arriesga. Los líderes con frecuencia deben asumir cierta cantidad de riesgos calculados y legítimos. Un buen líder no arriesga a la persona, a su gente, innecesariamente. La tripulación y los soldados, al no haberle puesto atención, apostaron a sus propias vidas. Estaban tirando su destino al viento, confiando en la suerte y que todo iba a estar bien. Y eso no fue una decisión sabia. La única voz sabia fue silenciada. Mal negocio. Dice Warren Wiersbe, con frecuencia le digo a los pastores jóvenes que la forma más rápida de perder la confianza de la gente no es predicando un mal sermón. Las personas pueden perdonar eso. La forma más rápida de perder la credibilidad como líder es tomar una decisión tonta que perjudique a las personas. Muchos hombres jóvenes en el ministerio toman decisiones muy impetuosas y mal consideradas. Dirigen sin mirar hacia dónde van. No piensan en las consecuencias. No buscan el consejo sabio. Los buenos líderes son analíticos, comprenden sobre todo cuándo deben tomar el riesgo y cuándo no. No es que no se arriesguen, es saber cuándo arriesgarte, eso es lo difícil. Porque a veces, atención, el mayor riesgo es no tomar riesgo. Una operación, si a usted le dicen que tienen que operarse, es un riesgo operarse, pero cuando viene a ver no operarte es más riesgoso. Pienso en una mujer de la Biblia, Esther, que tuvo que tomar un riesgo. ¿Se acuerdan de Amán? Amán es un enemigo del pueblo de Israel y le dice al rey Asuero, mira, esto se está llenando de judíos. Esa gente tiene otra religión y otra costumbre y no te benefician en nada. Hay que exterminar a ese pueblo. Y dio cartas para eso. Y le presta a Amán el anillo para que selle. Haz lo que tú quieras, le da luz verde. Mardoqueo se entera y se lo dice a Esther. Esther es la reina, pero es judía. Le duele su pueblo. Ella pudo haber dicho, yo estoy pegada aquí en el reino.
Pero ella tomó un gran riesgo. Pero era un riesgo que había que tomarlo. Esther capítulo 4, verso 11. Todos, desde el verso 10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Ella se arriesgó a ir a hablar con el rey sin él llamarla, pero ella está dispuesta a interceder por su pueblo, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. No era así, de que yo voy a hablar con el rey, voy para allá. No era así. Ella se le está jugando. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. ¿Qué dijo Esther? Bueno, yo voy para allá. Si he de morir, yo voy a morir. Y fue y habló con el rey. Sí, es un sin condicional. Si he de morir, yo voy a morir. Pero ese es un riesgo que vale la pena tomar. ¿Qué sentido tendría para ella? Ella que exterminen a su pueblo, a toda su familia, a su sangre. Y ella, yo soy la reina aquí. No, vale la pena morir por esto. Si el rey me quiere matar, que me mate. Pero yo voy a hablar con él. Y fue y habló. Y le fue bien. El rey le escuchó y tuvo misericordia del pueblo. Entonces, a veces, el mayor riesgo es no arriesgarte. Yo le hago a los hermanos de forma de chiste, tengo un negocio, una pequeña tienda de artesanía, la he movido en 4 veces, a 4 lugares. Si no me muevo, desaparezco. Si no me arriesgo a moverme. Y yo siempre pongo este ejemplo, permítame ponerlo aquí. Los médicos hablan de medicina, el plomero habla de su plomería y uno habla de su comercio a veces. Yo siempre pienso en una compañía que había muy famosa en Estados Unidos, se llamaba Blockbuster, que rentaban películas. Y aquí uno iba a un videoclub y rentaba una película. El señor que se tuvo la idea de inventar Netflix fue y le propuso el negocio a ellos. Mira, te voy a vender esta patente porque yo creo que el mundo va a lo digital. Entonces Blockbuster, preocupado, dijo: no, que si hacemos esto, nosotros tenemos 30% de las ganancias, es por el recargo que la gente paga cuando no devuelve la película a tiempo. Y si es digital, online, no vamos a cobrar ese recargo. Por temor a no perder las ganancias del recargo, perdieron el negocio entero. Porque ya eso la gente no sabe ni eso. Todo el mundo es por ahí, online, que se ve. A veces el mayor riesgo es no arriesgarte. El problema es saber cuándo arriesgarte y cuándo no. Hay riesgos fáciles de tomar. A Augusto de los Santos, que tiene un problema en la cervical, le dijo un doctor: si se opera, queda en silla de ruedas. Y si no se opera, también. O Augusto, pues no me opero. Y no se operó y no está en silla de ruedas. Él mismo se da unos masajes ahí. Pero, ¿cuándo tomar el riesgo? Y esto es de la vida real. Hace unos años, ustedes saben, y oraron mucho por mí, tuve un problema serio en el nervio ciático. Me apareció un tumor en el nervio ciático, benigno, gracias al Señor, un schwannoma. Y recuerdo que vi
el doctor Vila me invitó a predicar en esos días. Y yo llevo la placa. Enseñarse la Vila, buscó unos míos. Y cuando Vila está viendo la placa, yo veo la cara de Vila, digo, me morí. Y me dice Dios, ay, yo no me cucuteo ese ciático. Dos gente que saben y que me quieren, me están diciendo que no. Pero después me dice, ya, pero no puede vivir con ese dolor, un dolor insoportable. Ay. Y gracias al Señor, su misericordia y su gracia, yo estoy bien. Yo me imaginaba, el nervio ciático bota un líquido y entonces la pierna se te queda flaquita. Yo me imaginaba como esa gente en los semáforos pidiendo, que tiene una pierna flaquita y otra bien. Pero bueno, el Señor es bueno, ¿eh? El Señor es bueno. No es no tomar riesgo, es saber. Yo pienso en el colegio. Yo pienso, viendo aquí algunos hermanos, que cuando se va a cerrar el colegio, se cerró. Y algunos hermanos dijeron, no, vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a hacer un esfuerzo. Y el riesgo de tratar de salvar el colegio era menor que el perderlo y el costo económico también. Y por la gracia de Dios está funcionando. No es no arriesgarte, es saber si el Señor irá contigo. Si nuestra motivación es correcta. Nehemías en algún momento ahí dice, no, pero es la gloria del Señor que está en juego. Colegio cerrado era una victoria para Satanás. Entonces, hay que tomar la iniciativa. Hay que tomar la iniciativa. El asunto es saber cuándo hacer. Hay una tendencia que es muy evidente y algo que ha pasado en otros países. Como el pasado te arroja luz y lo que ha pasado en otro lugar. La gente no viene a la iglesia hasta que se convierte. Yo conozco gente que nunca van a una iglesia, tal vez cuando se muere alguien. Nosotros celebramos un culto de evangelismo domingo en la noche, perfecto, eso está muy bien. Que el amigo tenga donde venir a escuchar el evangelio es una bendición, pero no podemos dejar toda la responsabilidad de predicar el evangelio a ese culto del domingo en la noche. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Cada uno de nosotros debe hablarle a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Una de las cosas de COVID nos ha quitado los cultos de hogar, que íbamos por diferentes barrios a predicar el evangelio. Abre una escuelita dominical por ahí, predica en tu casa, pero cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Y a ese tipo de liderazgo es que yo apelo. Si fuéramos líderes en nuestros barrios, en nuestros vecindarios, en nuestros lugares de trabajo, ejerceríamos una mayor influencia en aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Había demasiado en juego con esa decisión de navegar. La carga, el barco y las vidas de todos los que estaban a bordo podrían perecer. Eso era precisamente lo que Pablo les había dicho en el versículo 10 y versículo 11. Todos deseaban salir de ese puerto. Y después de todo, ¿por qué escuchar a Pablo? ¿Qué podría saber él de navegar por el Mediterráneo en un barco como ese? De esa manera, la única voz sabia fue silenciada. Se le ocurrió una solución. Había una distancia corta, alrededor de 70 kilómetros en el extremo oeste de Creta, hasta Fenice. Fenice era un puerto mejor que buenos puertos, tenía una bahía semicircular con salida al suroeste y al nordeste. Entre los fuertes vientos del invierno, tal vez
pudieran llegar hasta ahí y luego decidir quedarse en el invierno o proseguir. Eso nos dice el verso 12 y 13. Vamos a ver, versos 12 y 13 dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y suroeste, invernar allí. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no duró mucho tiempo, dice el verso 14. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euriclidón. Este era un viento feroz que venía del nordeste, surge de las montañas por encima del Líbano y sopla el viento frío invernal por todo el mar Mediterráneo. Exactamente lo que Pablo les había dicho que iba a suceder. La sabiduría del consejo era obvia para todos los demás. Entonces hay otro problema, era imposible virar el barco hacia Fenice y la tempestad era tan poderosa que abandonaron esa opción. Lucas dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner vela, nos abandonamos al viento. Se encontraban alrededor de 40 kilómetros más adentro de Creta, a merced del viento. Clauda era una islita en el extremo suroeste de Creta. El esquife que menciona acá, no leímos hasta ahí, y siendo arrebatada la nave, y no, verso 15, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife era un barco pequeño que se utiliza para ir rápido al puerto, y también se usaba de bote salvavidas. Entonces cuando el barco está chocando con algo, el esquife se está desbaratando y ellos están tratando de subirlo. Era para dar mantenimiento a las anclas y el casco. Servía de transporte hacia el muelle. Yo pensaba, hermano, ¿cuántas veces pasa en nuestras vidas lo que sucede aquí en el versículo 13, pareciendo que ya tenían lo que deseaban? ¿Cuántas veces parece que lo logré, que llegué, pero no mucho tiempo después viene ese viento huracanado? La vida de este lado del sol es una vida constante de pruebas. Y usted quizá hoy debe luchar por lo que desea, claro que sí, pero siendo nosotros un cuerpo, siempre vamos a tener pruebas, siempre vamos a tener necesidad de orar. ¿Cuántos hermanos nos hablaba nuestro hermano Ernesto? Tenemos que orar por ellos. Cuando usted no está en una prueba, un hermano suyo está en una prueba. Y gracias al Señor que estamos juntos y no estamos solos. Y tenemos que ser solidarios. Pero muchas veces pasa así. Ya tenían lo que deseaban, pero viene la prueba. Pero como dice el apóstol Pablo, esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor y mejor eterno peso de gloria. Las pruebas deben ir fortaleciendo nuestra fe y deben ir aumentando la confianza nuestra en el Señor. Cuando somos capaces de decir, como el apóstol Pablo, yo he estado en 3 naufragios y el Señor ha tenido misericordia de mí, Él puede volver a hacerlo. Pero como decía el hermano Félix, nuestra memoria es mala muchas veces, se nos olvida. Pero el apóstol Pablo tiene presente que él había estado otras veces en una situación difícil y el Señor había tenido misericordia de él. ¿Estás en una situación difícil, hermano? ¿Está en medio de un naufragio? ¿Hay una furiosa tempestad que te golpea? El Señor puede y quiere tener misericordia contigo.
recuerda que vimos un mundo lleno de pruebas. Quizá usted dice, iban todos en el mismo barco. Iban en el mismo barco, pero no en la misma tempestad. El apóstol Pablo dice, el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo. Yo soy de Dios y le sirvo a Dios. Y es imposible que Dios trate al justo como trata al impío. Muchos dolores habrá para el impío, pero el que espera en Jehová les rodea la misericordia. Ese es uno de los versículos míos favoritos. Muchos dolores habrá para el impío, pero el que espera en Jehová les rodea la misericordia. Nosotros hemos visto cómo el Señor ha sido tan misericordioso con muchos de nosotros. Y termino leyendo en el Salmo 89, lo vamos a dejar hasta ahí. Salmo 89, versos 8 y 9. Miren qué dos versículos tan preciosos. Salmo 89, versos 8 y 9, dice, oh Dios, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. ¿Quién más puede tener dominio sobre la braveza del mar? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Quién es este? Dijeron de Jesucristo, que el viento y el mar le obedecen. Dios mismo. Dios mismo. Y ese Dios, en medio de toda esa tempestad, sabe quién es de Él y quién le sirve a Él, de quién soy y a quién sirvo. Todo lo que Pablo había dicho sucedió. Ellos se abandonaron al viento, no sabían dónde estaban, porque no aparecían ni sol ni estrella, y habían perdido toda esperanza de salvarse. Se resignaron a morir. Desde el punto de vista humano, parecía todo muy mal. Toda la jornada se estaba convirtiendo en un gran desastre, pero detrás de la escena estaba Dios. Detrás de la escena estaba Dios. Claramente el Señor estaba en control y tenía a su líder escogido donde Él quería, listo para tomar el mando. Y a pesar del caos de la situación, Dios había planeado que saliera bien, porque al final Dios es el que tiene la última palabra. Así que, hermano querido, si estás pasando por una tormenta, el Señor está en control y hará su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que el Señor les bendiga.